Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Esta vez con un invitado especial. Y voy a decir un invitado especial porque las llamadas y todo el mundo dice, ¿por qué solo Chairos? ¿Por qué solo cuántos Chairos tiene? Me invita. Pues hoy tenemos un anti-Chairo, si le podemos decir. A un político, un amigo, pues desde su papá, a quien yo conocí mucho y aprecié muchísimo. Trabajamos política juntos con tu papá. ¿Verdad? Un activista, pero ahora es un influencer, un dirigente de un sector en el que yo no estoy, que es el sector de la derecha. Hoy sí es una charla entre un chairito y un derechista, porque no, el tema facho no pegó, Ricardo. Ricardo Méndez Ruiz, ¿verdad? Director, presidente, fundador, fundación contra el terrorismo. La Fundación contra el Terrorismo, correcto, así es. Ricardo, gracias por aceptar, de verdad. No, a mí, mucho. yo te estoy muy agradecido por esta invitación, Roberto, es un honor realmente platicar con vos en tu programa, ya un programa propio. Te conozco desde hace décadas, tengo mucho aprecio y bueno, echemos punta. Yo creo que somos la muestra de que se puede pensar diferente en política y mantener una buena relación, una buena amistad, un buen debate y llegar a acuerdos, que es lo importante, Ricardo. Esperemos a que termine el programa, vamos a ver si seguimos igual. Sí, queda igual si quedamos igual de amigos, ¿verdad? Así es. Ricardo, yo sé que te lo han preguntado muchísimas veces, pero ¿cómo nace la Fundación contra el Terrorismo? Porque yo, en mi mente, la Fundación contra el Terrorismo nace de algo que para mí era lógico después de tu experiencia personal, ¿verdad? Acuérdate que yo era compañero de colegio, de Universidad Juan Pablo, y ahí pues me tocó vivir de cerca tu experiencia personal en el tema de todos los juicios contra los militares jubilados, del tema del conflicto armado, pero ¿cómo no? ¿es así? ¿No es así? Sí, breve, porque es un tema que te debe tener cansado. La Fundación contra el Terrorismo nace en la cabeza genial del abogado Moisés Galindo, mi gran amigo desde que tenemos 22 años de edad más o menos. Y él un día me llama a su oficina y me explica el peligro que había, estamos hablando del año 2010, el peligro que había contra los veteranos de guerra, contra los oficiales que habían peleado en el enfrentamiento armado interno, principalmente contra quienes habían ocupado altos cargos en el ejército, ya sea comandantes, ministros de la defensa, jefes de Estado Mayor, etc. Y me explicó que ese peligro era muy grande en el caso de mi papá. Mi padre fue comandante de áreas de operaciones muy calientes durante la época del enfrentamiento armado interno, como las Verapaces, por ejemplo, sí. Playa Grande, el agrupamiento táctico de seguridad que estuvo destacado en varias áreas de operaciones sumamente activas durante el enfrentamiento, y pues derivado de eso existía el gran peligro de que fuera involucrado en algún proceso penal. Y yo tenía una característica especial. Aquí voy a mencionar una palabra que no menciono nunca, porque no me gusta mencionarla con respecto a mi persona, y es que Moisés me explicó que yo era una víctima del enfrentamiento armado interno por haber sufrido un secuestro en 1982, que tuvo 2 meses de duración y que fue ampliamente conocido, como vos recordarás, ampliamente difundido en los medios de comunicación, y más que todo por la actitud que mi padre adoptó en ese momento como ministro de Gobernación, de negarse a negociar con los terroristas, que fue al final lo que me salvó la vida. Entonces, da esa circunstancia que me hacía a mí como víctima, yo podía presentar una querella en contra de las personas que yo considero que son responsables de mi secuestro. Y procedimos a presentar esa querella contra 26 miembros del EGP y del PGT. Algunos de ellos ya fallecieron. Y así comenzó la Fundación contra el Terrorismo, de hecho. Y nacimos a la vida legal en el año 2013. Ajá. Ya como Fundación contra el Terrorismo, debidamente registrada en el Ministerio de Gobernación con personería jurídica. Y así comienza nuestra lucha. Comienza contra quienes estaban agrediendo a nuestros veteranos de guerra, que tienen todo el derecho del mundo a vivir el tiempo que les queda, ya sea mucho o sea poco, en sus casas, en paz, como los soldados que obedecieron un mandato constitucional de defender a la patria contra una
agresión marxista internacional. Digamos, Ricardo, bueno, yo vuelvo a aclarar aquí, aunque lo he hecho por escrito varias veces, yo viví ahí sí que personalmente el secuestro de Ricardo. Ahí pues ya nos conocíamos con tu papá, pero es que tu papá nos ayudó mucho y eso no voy a ser muy largo porque podríamos hacer otro programa solo hablando de tu papá para que no desaparecieran los partidos viejos. Inclusive escribí sobre cómo nos ayudó a hacer una... Ya como ministro de Gobernación. Como ministro de Gobernación, ya en tiempo de Ríos Montt, ¿verdad? Correcto. Y cómo nos ayudó a hacer una reunión de socialistas en el exilio, ¿verdad? O sea, que en ese tema, para convencerlos de que regresaran al PR, no quisieron, gracias a Dios, porque entonces se bajó la edad de 18 años y pude ser diputado yo en vez de los socialistas en el exilio. Así es, eso... Pero ese era que... Precisamente lo trajeron de Alta Verapaz, Ríos Montt lo trajo. Él estaba en el área de operaciones de Alta Verapaz y de Playa Grande. Y aquí ya vino a la operación política. Así es, lo trajo el general Ríos, le ordenó venir de la selva al Palacio Nacional, dejó su uniforme de combate, su uniforme de fatiga y lo cambió por un traje y una corbata y se dedicó a precisamente lo que acabas de mencionar por instrucciones, es decir, por órdenes del general Ríos Montt. Por órdenes del Ríos Montt. Que era la intención, era que todos los partidos políticos, todas las ideologías participaran de esa Asamblea Nacional Constituyente. Así es. ¿Verdad? También yo he contado que esa asamblea fue ya electa con el Tribunal Supremo Electoral. Ese Tribunal Supremo Electoral no es invento de los constituyentes. Y es que mucha gente ignora, Roberto, esa parte de la historia del país, que la Asamblea Nacional Constituyente nació en la mente del general Efraín Ríos Montt. El Tribunal Supremo Electoral fue una creación de él. Así es. Es decir, él encauzó al país por la vía democrática y él previó la necesidad de que los militares dejaran el poder y se sometieran al poder civil, constitucional. Hay mucha gente que eso lo ignora. Sí, que yo les digo ahora, el ejército ahora no se va a meter porque sufrió muchos desgastes durante el conflicto, sin que la gente lo entendiera. Y no quieren volver a pasar por ese desgaste que lo pagaron muy caro en los acuerdos de paz. El ejército lo sigue pagando muy caro. No estoy defendiendo. Es que no es solamente que el hecho de que no quiera, sino que sabe que tiene la obligación constitucional de no interferir. Ajá. Entonces, los entuertos políticos del país son producto de decisiones erradas muchas veces de nosotros los civiles. Los militares ni siquiera votan. Entonces no tenemos por qué acudir a ellos a la hora de que algo no nos guste, pues hablando del tema político, sí, político electoral. Entonces el ejército no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Y lo ha hecho bien. Ha mantenido una distancia prudente. Pues, ¿verdad? Sí. Pero Ríos hizo aquel Consejo de Estado, aunque la gente no lo crea, que son las cosas que yo digo, pero en el Consejo de Estado había una comisión política integrada por chairos, por decirlo así, ¿verdad? Ahí estaba Gonzalo Marroquín, estaba Balcells Tojo, había una cantidad de gente que fueron los que hicieron la ruta para regresar a la democracia. Bueno, regresamos para no entrarle a ese tema. Ya vimos entonces que la Fundación contra el Terrorismo es básicamente para todos estos juicios que se iniciaron en aquel entonces en contra de lo que era la Asociación de Veteranos. Nace la Fundación contra el Terrorismo con ese propósito, Roberto. Ajá. Pero después nos damos cuenta que tenemos que ampliar nuestra área de influencia, porque precisamente la extrema izquierda que migró de la subversión a la ONGización con la firma de la paz, estaba continuando la guerra por otros medios, por los medios de los ONGs. Y visualizamos dos áreas de operaciones, que ahora ya no está en las montañas, ya no está en la selva, ya no está en el campo. Ahora migra a dos áreas, una es la jurídica y otra es la mediática. Y nosotros comenzamos entonces a pelear esta etapa del enfrentamiento que sigue, porque el enfrentamiento armado no paró, el enfrentamiento armado sigue. Lo peleamos en esas dos áreas, en la jurídica y en la mediática, en la medida de nuestras posibilidades. Ahora, Ricardo, en aquella época solo, porque no había otras organizaciones, ni tampoco lo mediático era tan fuerte. Las redes sociales que ahora pesan enormemente. Gracias a Dios existen las redes sociales, Robert. Sí, porque si no, los medios de comunicación no
pues se van sesgando lamentablemente, pero en esa época la fundación era prácticamente lo que había en contra Exactamente. de esas Ahora, organizaciones. lo que hemos hecho siempre, toda la vida, Roberto, es golpear fuerte, golpear rápido. Y no nos ven venir cuando golpeamos, ¿verdad? Durante mucho tiempo no hemos tenido eco en el tema jurídico. Sí. ¿Verdad? Pero ese es más tu estilo que el de otros, porque hay otros sí, hemos tenido que... ni siquiera lo puedo mencionar. Hemos de tenido su forma de trabajar. Que saborear... Golpear fuerte, rápido. Sí, así es. Ajá. Pero hemos tenido que saborear muchos fracasos, digamos, Sí. cuando nuestras acciones judiciales, incluso tal vez te recordarás que nos pusieron un apodo, los in limine. Sí. Porque todas nuestras acciones eran rechazadas in limine. Sí. Pero llegó el momento en el que las cosas cambiaron y comenzaron a ser declaradas con lugar porque estaban apegadas a derecho. Y llegaron al sistema de administración de justicia personas que han actuado apegadas a derecho y que consideraron que nuestras acciones tenían que ser declaradas con lugar. Y algunas, no todas. ¿Empezó el tiempo de Jimmy Riquero o empezó desde Otto Pérez? No, el tiempo de Jimmy. No. Tal vez en las postrimerías del tiempo de Jimmy Morales, diría yo, no. Ahí comenzamos a tener eco. Sí. Tal vez con la llegada de doña Consuelo Porras al Ministerio Público, tuvimos más fuerza que antes. O sea que sí tiene Consuelo Porras una influencia en el cambio de lo que es la administración de justicia y todo. Bueno, estamos porque hablando... hay gente que la ve de menos y dice que ella solo se presta. Estamos hablando de la fiscal general de la Nación, pues, y el fiscal general de la Nación es una figura fuertísima, obviamente, ¿verdad? Y eso ya se ha demostrado a lo largo de la historia reciente del país. Aquí acabamos de hacer uno que dice Consuelo Porras es la que de verdad manda. Lo dijo aquí. Bueno, yo creo que ella de verdad manda en el Ministerio Público, porque recordemos que tuvimos a Telma Aldana en el Ministerio Público, que era una persona que se dejaba mandar en el MP. Ella era una figura decorativa y quien mandaba en el Ministerio Público era Iván Velázquez. E incluso tenía más poder Juan Francisco Sandoval que Telma Aldana. Eso es absolutamente vergonzoso. Yo veo una fiscal general ahora, a Consuelo Porras, que sí, doctora Consuelo Porras, que sí ejerce el poder que le confiere la Constitución Política de la República, que la conoces mucho mejor que yo, como fiscal general. Eso es lo que está haciendo doña Consuelo Porras. Bueno, ¿qué provoca un tema del que tenemos que hablar? Porque es inevitable que hablemos de los bloqueos, sobre todo el día de hoy que estamos en este programa, se han anunciado ya probables bloqueos para los próximos días. Probablemente cuando esto salga al aire ya empezaron los bloqueos. ¿Cómo no? Lo declaró, ¿cómo se llama? Daniel Pascual. Daniel Pascual es uno de los que está hablando que pueden haber otra vez bloqueos. Y los 48 cantones de Totonicapán también. Eso es algo que nosotros pero ya no van a regresar solo a tapar, y los bloqueos los declaró. No, amenazan. Ellos amenazan, y eso es lo que hace Daniel Pascual. Ajá. Amenazan con sitiar la ciudad capital. Ahora, desafortunadamente, como ya ha quedado comprobado, generan un daño enorme. En primer lugar, coartan las libertades constitucionales de los ciudadanos. La libertad de locomoción, la libertad de educación, la libertad de salud, la libertad de trabajo, de acceso al trabajo. Lo coartan los bloqueos. Alguna de las cámaras hizo números que considero yo muy realistas con respecto a los bloqueos recientes y dan un número de 15,000 millones de quetzales en pérdidas para el país. Sí. Y eso no es solamente para los empresarios fuertes, eso es para todo el mundo, desde el empresario más fuerte hasta el agricultor y el obrero. Eso golpeó a todo el país. Ahora, ¿qué pienso yo de estos bloqueos con los que está amenazando ahora los 48 cantones, digamos, y Daniel Pascual? Los bloqueos le hacen mucho, es inevitable decir que los bloqueos le hacen mucho daño económico al país. Además nos confrontaron mucho como ciudadanía, nos dividieron un montón. Pero ¿qué otra forma tiene la gente de pronunciarse y que le pongan atención? Porque yo te cuento, en mi época, un grupo de personas de la capital bloquearon la 9ª Avenida para que les pasara una ley.
durmieron 6 meses en la Novena Avenida, porque a mi estilo yo no los quise sacar a cachimbazos, ¿verdad? ¿Y qué la lograron? ley nunca pasó. ¿Y qué lograron? No lograron nunca nada. Pasó, no No lograron nada. Porque ahí eran otras vías alternas. Ahora, ¿qué está logrando? Yo me recuerdo de esto que mencionas. Ahora, ¿qué está logrando esta gente con estos bloqueos? Que el pueblo vea de verdad quién es Bernardo Arévalo. Porque él fue el que convocó los bloqueos. Él los aplaudió. Recordemos cómo los elogió en el ENAE, en donde también un grupo grande de empresarios aplaudieron esos bloqueos. Juan Carlos Páez. Los bloqueos y las manifestaciones. Juan Carlos Páez, que me parece que tiene aspiraciones presidenciales, el señor pero ¿a qué costo? ¿A qué costo para el país? Ahora... sí, el ENADE, hay que dejarlo claro, se pronunció a favor. Yamatei no aceptó llegar al ENADE porque el orador iba a ser Bernardo. Sí, ahora... Sí. Y porque ya sabía que se iban a pronunciar a favor de Bernardo, a favor de los bloqueos. Entonces, lo que hizo la gente con eso es darse cuenta de quién es Bernardo Arévalo realmente y qué tipo de gobierno haría si es que, en el caso remoto de que llegue a acceder a la presidencia de la República, qué clase de gobierno él... En el caso remoto. Ya vamos a platicar de por qué en el caso remoto. En el caso remoto de que él llegara a la presidencia de la República, qué clase de gobierno sería. Mira... con solamente haberlo declarado ganador el Tribunal Supremo Electoral, mira los excesos que cometió el diputado Samuel Pérez en solo unos días, nada más, unos días. Ahora imagínatelo a él en el poder. Entonces, ¿qué va a pasar con estos bloqueos que está anunciando el CUC? Porque recordemos que Daniel Pascual es el CUC, sí. Para que la gente lo sepa. El CUC era el brazo campesino del EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres en la época del enfrentamiento armado interno. Fue la gente que le prendió fuego a la Embajada de España. Eso es el CUC. Y además los 48 cantones de Totonicapán, que están dirigidos también por terroristas de la época del enfrentamiento armado interno, como Rigoberto Juárez, otro comandante del EGP, puntualmente del Frente Ernesto Che Guevara, que abarcaba una amplia área de Huehuetenango. Esa es la gente que está manejando, manejando los bloqueos. Para los que hemos criticado a Bernardo porque no agarra el mando de las manifestaciones, porque no se pone más fuerte, digamos, para nosotros, digamos, hace falta eso. Para digamos, en tu caso, lo poco que ha hecho ya lo hizo ver que está atrás de todos los temas y que realmente estoy equivocado al decirle que agarre el mando. Está atrás. Es que hay otra cuestión aquí que tiene que quedar muy clara, Roberto. Y es que Bernardo Arévalo no controla nada, no manda nada, no define nada, no dispone nada. Él no le da órdenes a nadie. Él es simplemente una pantalla. ¿De quién? No tengo duda yo que del Departamento de Estado y de las personas que están atrás de él. ¿Verdad? Una persona absolutamente anodina, intrascendente, sin personalidad alguna, al contrario de lo que fue su padre. ¿Verdad? Él no tiene ningún poder de decisión, pero es importante saber lo que puede haber atrás de su gobierno en el caso remoto, repito, de que él llegue a asumir la presidencia. Vamos a platicar en el caso remoto, los que creemos que tienen que asumir, de los que dicen no va a asumir y por qué, hay que decirlo al aire por qué. Pero digamos que entonces... ¿por qué el Departamento de Estado que financió a todos los militares que después fueron juzgados cambia, Ricardo? Ahí sí me aclaro ignorante. ¿Qué hace que los Estados Unidos combatan toda la guerrilla en aquel entonces, se ponen del lado de los militares, después paran condenando al ejército como violador de los derechos humanos, hasta la fecha no les demandan eso y ahora están del otro lado? Es que, Roberto, ¿sí? Yo te pregunto, ¿cuándo el Departamento de Estado no ha estado equivocado en sus evaluaciones, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo? El Departamento de Estado se equivoca crónicamente. Y mira, uno de los defectos más grandes que tiene es que se tarda muchísimo tiempo en poder identificar quiénes son sus verdaderos aliados. Los verdaderos aliados de los Estados Unidos como país. No de ese grupo de comunistas que hay adentro del Departamento de Estado, sino de los Estados Unidos como nación. ¿Quiénes son sus verdaderos aliados? Los Estados Unidos se tardan muchísimo tiempo
en lograr definirlo. Y mira, tenés que analizar aquí la historia de varias décadas hacia atrás. Mira el grave error que cometió Jimmy Carter en Irán, por ejemplo, Sí. al permitir que depusieran al Shah de Irán. Mira el gran problema que causó ahí. Mira el grave problema que causó en Irak al matar a Saddam Hussein, al entrar a Irak. Mira el gravísimo problema que hay ahí. Mira la forma humillante en que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos salieron de Afganistán. Mira cómo ahora le está pidiendo pelo a Venezuela. Sí, eso y es Venezuela importante. está cometiendo unos Eso, atropellos sí. enormes en el tema electoral al Eso día es de hoy. importante Hoy mismo. hacer público que, digamos, Estados Unidos, ante lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Ucrania, entonces están como perdonando a Venezuela porque necesitan el petróleo. Exacto, mira, Eso hay que incentivan un ¿verdad? conflicto tan grave como el de Ucrania, porque lo incentivó el Departamento de Estado, lo incentivó el gobierno demócrata de Biden. Y mira el problema que tenemos ahorita, el mundo entero, pues. Ellos lo provocaron a más. querer llevarse a Ucrania, Claro. a la OTAN y armar Así todo es. ese relajo. ¿Ah? Exacto, así es. Entonces, no nos extrañemos de que se hayan equivocado aquí también, pues. ¿Verdad? Tal ¿Y vez qué la es lo historia que la hicieron? gente debería de ver, porque esa sí me gusta contarla a mí, es el caso del famoso Bin Laden. A Bin Laden lo creó Estados Unidos. Estados Unidos lo financió, lo propició y después se volvió su peor enemigo. Para que peleara contra los rusos. Sí. Y mira lo que hizo. Entonces no es de extrañar que se equivoquen también en Guatemala. Y realmente yo no me explico por qué. Porque ellos necesitan que Guatemala sea un país estable, que sea un país próspero, que sea un país pacífico. Porque la cantidad de migrantes guatemaltecos que están llegando a los Estados Unidos, para ellos son un problema. Y es cada Pero vez mayor. la Mientras gente- haya esta pobreza y La esta gente no terrible- se va a los Estados Unidos a conocerlos y a pasearse, ¿va? Porque no haya aquí la forma de ganarse la vida. Ahí ¿Y está, por muy qué, bueno. Roberto? Porque no está viniendo la inversión extranjera a nuestro país, porque no se están generando nuevos puestos de trabajo. Entonces la gente tiene que irse a buscarse la vida allá. ¿Cómo es posible Y que la los corrupción, Estados- Ricardo, la ¿Cómo es corrupción posible tenemos que, cómo Ah. es posible que los Estados Unidos eso no lo comprenda? ¿Cómo es posible que eso no lo entienda? ¿Verdad? Cuando nosotros ocupamos una posición geográfica privilegiada con respecto a todo el mundo, estamos a un paso del mayor mercado del mundo, sin embargo no hay inversión aquí. ¿Por qué? Porque la antigua Corte de Constitucionalidad cerró empresas sumamente importantes de un plumazo, dejando sin trabajo a miles de todo- guatemaltecos, por un lado, pero por otro lado también sembrando el miedo a los inversionistas. Recordate que ellos no tienen ningún arraigo en el país. Un inversionista extranjero simplemente busca que su plata esté segura. Y si aquí hay una SAT en manos de un Solórzano Fopa que por deporte mete a la cárcel a los empresarios, entonces no va a venir la inversión extranjera a Guatemala. Si hay una Corte de Constitucionalidad que cierra minas y que cierra otras empresas por deporte también, por afinidad ideológica, entonces no van a venir aquí, van a ir a invertir ahora a El Salvador. Eso a otros lugares. confirma mi idea. Yo soy pro diálogo y negociación. O sea, jamás nos hemos puesto de acuerdo en una ley de minería. Verán, es que realmente nos llevan grandes ventajas los que se han aprobado una ley de minería que permite de alguna manera explotar la minería sin hacerle daño al tema, a la naturaleza, al tema ambiental. Es que Roberto, mira, ahí hay un problema. Por tomando en cuenta la población, que es lo que no se hace Roberto, aquí. hay un problema Ajá. muy grande ahí. Mira, podemos hablar de esos dos temas. En primer lugar, no existe una sola denuncia que yo sepa con respecto al tema de la contaminación. Eso no ha generado ningún problema contra la minería. Ni una denuncia por contaminación. ¿Ya te diste cuenta de eso? Ni una denuncia No por hay denuncias. contaminación. No hay denuncia por ir con el doctor Mira, Espada a por pelear otro- para que la primera mina quede no, terrible. por otro no- lado no decías llenaba que requisitos, que no se consulta ¿verdad? a los pueblos originarios. Mira el No problema consulta, de la mina. pero tomarlos en cuenta. Mira- Las minerías que han metido representantes del pueblo a sus juntas directivas funcionan muy bien. Mira el problema en San Rafael. Fíjate que en San Rafael ya no existía la población xinca. Ajá. Y una ONG por ahí se inventa la población xinca y resulta que habían algunos xincas y por eso cierran la mina. De una forma absolutamente arbitraria.
total y absolutamente arbitraria. Pero regresando entonces al tema bloqueos. Todos estamos conscientes, yo no lo voy a negar, lo que eso nos confrontó, en primer lugar. Segundo, económicamente la pérdida que eso significa para el país. En tercer lugar, por supuesto que bloquea la inversión extranjera. Claro. ¿Qué puede hacer la población para que le pongan atención si no es un bloqueo? Pero es que mira realmente qué porción de la población es la que quiere protestar. Yo te diría que a raíz de los bloqueos, te repito, la gente se dio cuenta de realmente qué es lo que hay atrás de Bernardo Arévalo. Y yo te aseguro que hay una enorme cantidad de gente que está arrepentida de haber votado por él en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Pero es que no tenían otro camino, porque el otro camino era votar por Sandra Torres. Sí. Pero entonces la gente se vio encallejonada. Sí, me lo vas a decir a mí ¿verdad? todavía. Y por eso muchos incluso no fueron a votar. ¿Verdad? Entonces, realmente estábamos ante un callejón sin salida. ¿Verdad? Estábamos ante una persona que ya había gobernado de facto. Ajá. Una oportunidad, un gobierno que fue corrupto, y el socialismo que representa Bernardo Arévalo. Entonces no había ninguna opción. A mí eso me espantaba cuando yo le decía todo, ¿por qué vas a votar? Voy a votar por Sandra. Ha sido antisandrista siempre, pero ahora me toca votar por Sandra. Pues, exacto. Tengo muchos amigos que hicieron eso. No hay de otra. ¿Ah? Yo tengo el caso de una pariente cercana que el día de las elecciones me llamó muerta en llantos. Me decía que para ella había sido terrible votar por Sandra Torres, una cosa que nunca en su vida había pensado que iba a hacer, ni en sueños, claro. Pero que había tenido que votar por ella. Anti-Sandra, cualquiera que compite contra Sandra gana. Es que Roberto, sí. No existe en el mundo una fábrica de presidentes más eficiente que Sandra Torres. Sí. Sandra Torres ha fabricado 3 presidentes al hilo en Guatemala. Jimmy Morales, Alejandro Yamatei y probablemente con escasas posibilidades Bernardo Arévalo, ¿verdad? Por el antivoto que ella genera. Si vos pasas a segunda vuelta contra Sandra Torres, andate de vacaciones, ya no tenés que trabajar y regresá cuando te toque votar en la segunda vuelta. Ella genera ese antivoto terrible que de una forma muy inteligente el Departamento de Estado lo supo aprovechar. Nosotros públicamente le planteamos a Sandra Torres, la Fundación contra el Terrorismo, en un comunicado, la alternativa de que ella renunciara a participar como candidata en la segunda vuelta, y está en su derecho. Nadie la obligaba. Hubiera creado un vacío ahí. Ella hubiera creado un vacío ahí que la Corte de Constitucionalidad habría tenido que resolver, que obviamente no se resolvía por la vía de Manuel Conde, de ninguna manera. No, porque la ley habla de primero y segundo lugar, en ningún lugar va a subir al tercero. Sí, pues. Entonces se habría tenido que repetir el proceso, pero sí. Doña Sandra Torres es doña Sandra Torres. Yo te voy a agregar algo porque, digamos, yo sostengo, digamos, que los candidatos de derecha no cambiaron su discurso, siguieron con la misma gente, la confrontación en los debates, o sea, dejaba mucho que desear. Pues en el caso de Sandra, yo todavía le he hecho la culpa no de 3, sino de 4. Porque cuando yo quise ser candidato a la presidencia, y lo digo abiertamente, y Sandra dijo que no, ¿verdad? Cuando ella no podía, era la primera dama, había gobernado de facto, como decís, en este caso, con respecto a mi amigo Álvaro Colón, digamos, había estado metido en 1000 temas y había metido todo el sistema de solidaridad y todo el rollo que ella manejaba, y ella oyó a nadie. Ahí también hizo... si no fuera por Sandra, Manuel Valdizón nunca hubiera crecido. Y esa alianza de Valdizón con los patriotas no se hubiera dado y no hubiera crecido la corrupción como creció de esa manera. O sea, yo todavía le he hecho 4 temas a Sandra porque le agrego ese de no haber dejado. Yo tal vez no hubiera ganado, hubiera quedado en un segundo lugar o algo, pero Manuel no hubiera crecido lo que creció, que es otro tema. Pues entonces Semilla, ¿ganó o no ganó? Sí. ¿Por qué Semilla? Definitivamente Semilla no ganó. ¿Qué pasó entonces? Aquí el análisis que nosotros hacemos... En la segunda vuelta sí ganó. En la segunda vuelta sí ganó el antivoto de Sandra Torres. El antivoto de Sandra Torres. El antivoto de Sandra Torres. Entonces en la primera. ¿Qué pasó en la primera? Aquel Semilla que nadie conocía, que iba en quinto lugar, que ellos mismos admitían que iban a ir mal. Nosotros, Roberto, hacemos un análisis en la oficina, en la fundación, y es el siguiente. Hubo un intento de manipulación del proceso electoral por parte de Miguel Martínez, con la quiesencia del presidente Alejandro Yamatei,
de manipulación del Tribunal Supremo Electoral. Recordarás que una magistrada de esa entidad hizo público que desde hace algún tiempo todos los magistrados recibían 50,000 quetzales mensuales por parte de Miguel Martínez. Fue un desorden que se invisibilizó en los medios de comunicación pronto. Salió una nota en el New York Times. Salió una nota confirmándolo. Esta señora presentó la denuncia, no entiendo yo por qué, ante la Embajada de los Estados Unidos, siendo abogada, siendo magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Se fue a quejar con los Se fue a quejar con la Embajada de los Estados Unidos. Cuando la actual presidenta fue la que hizo esa denuncia. Sí, cuando debió haber presentado una denuncia ante el Ministerio Público con una conferencia de prensa. Yo te aseguro que eso habría tenido un peso enorme. Pues. El daño que le ha hecho Miguel Martínez al país, Roberto, es terrible, es enorme. Un patojito más que viene a detentar. El chiquito de joven canchín, me encanta. Que viene a detentar un poder gigantesco en el país, sí, sin ser funcionario, mucho menos un funcionario electo en elección popular. A mí me indigna incluso que se habla muchísimo del ejército, que él controla el Ministerio de la Defensa en gran manera. Un patojito de 30 y pocos años que no tiene absolutamente nada que ver con el Ministerio de la Defensa y con otros ministerios más, que ha manejado negocios muy grandes, muy grandes, y que además, debido a su ingenuidad y a su inmadurez, metió las manos en el proceso electoral. Eso me interesa ahorita. Un asunto que no era complicado, dada la calidad de las personas que integran ahora esa institución como magistrados. Ajá. ¿Verdad? Una calidad de profesionales que dista muchísimo de la categoría que detentaba el licenciado Gerbúger Asturias, ¿verdad? Y varias magistraturas más. Sí, el tribunal se ha venido desgastando. Se ha venido desgastando hasta llegar a prostituirse como ahora, pues. Hoy la van a enfrentar, hoy en la mañana estuvimos platicando de eso, van a enfrentar juicios. Es una cueva de delincuentes el Tribunal Supremo Electoral. Y Miguel Martínez metía las manos ahí en el tribunal, bueno, en los partidos. Es lo que nos consta. Pues. Sí. Y ahora, ¿para qué lo hacía? Estaba promoviendo un fraude que iba a beneficiar a Manuel Conde. Llega a la Embajada de los Estados Unidos, lo ataja en un momento sumamente interesante al Tribunal Supremo Electoral y lo coopta. Sacan a Miguel Martínez de la jugada, obviamente, y los Estados Unidos decide qué va a pasar en la primera vuelta. Y de ahí vemos a un candidato absolutamente anodino, del que no hablaba nadie. Yo me atrevería a decir que incluso aquí en tu programa nunca lo mencionaste, o lo mencionaste de forma muy colateral, porque no estaba en el ojo público, no estaba en la atención de nadie, ni siquiera de un analista político como vos, y lo llevan a ganar la primera vuelta. Alguien que estaba en el suelo de la intención de votos. Ahí digamos, Ricardo, parquear a Roberto Arzú, por ejemplo, que aceptemos que Roberto Arzú se estaba ganando mucha popularidad. De hecho, es un hombre muy popular, a pesar de sea lo que sea Roberto Arzú. Incluye parquear a Roberto Arzú, a Pineda lo parquearon en 24 días. Incluyó parquear a Telma Cabrera. Yo creo que Telma son Cabrera dos se casos, parqueó a propósito. Creo que son tres casos muy diferentes. Porque algunos creemos que todos esos votos, su RNG... Son tres casos muy diferentes. Se fueron para Semilla. Roberto Arzú, ¿sí?, es una persona con mucho conocimiento, con un alto grado de conocimiento a nivel de la población ahora. Ajá. Pero lo que pasa es que él arrancó su campaña hace 4 años. Hace 4 años arrancó la campaña y no la paró nunca. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hace 4 años hubiera arrancado su campaña con esa energía Hugo Peña? Si había, aparte de Roberto, campaña una persona inteligente, con unas propuestas interesantes, pero con poco capital, pero respetuoso de la ley electoral y de partidos políticos, que dice que no puedes hacer campaña anticipada. Eso a Roberto Arzú no le importó. No le importó y eso lo partió. La ley le vino del norte y él hizo campaña 4 años. Entonces eso le dio el nivel de conocimiento que tiene hasta el día de hoy. No nos engañemos. Sí.
Él tuvo una ventaja, una salida en falso de 4 años. Ahora, por eso se le penalizó. Por eso se le penalizó. ¿Qué pasó con Telma Cabrera? Ajá. No fue Telma Cabrera, recordemos. Esto fue su candidato vicepresidencial, el ex procurador de los derechos humanos. Que no tenía finiquito. Yo recuerdo que hice una publicación en Twitter. Ajá. Yo suelo ser muy serio en lo que yo publico, Roberto. De vez en cuando tiro alguna broma por ahí, pero suelo ser muy serio, sumamente serio. Y antes de que los inscribieran, yo indiqué que a mí me parecía una grave equivocación porque era un candidato muy vulnerable. Y habiendo tantos más en la izquierda, ¿por qué no escoger a otro? ¿O por qué no repetir? Yo esa pregunta sí, no, ¿por qué no repetir la asamblea? Tuvieron tiempo para repetir. Y ese voto tuvieron tiempo para repetir la asamblea, no pero pudo más el ego de don Jordán Rodas y bueno, lo demás es historia. ¿Será el ego del Jordán o será que se parquearon a propósito para que ese voto se fuera a Semilla? Es que yo que no era Semilla, yo te apuesto que ni siquiera ellos pensaron en Semilla en ningún momento. En ningún momento pensaron en Semilla. Ahora, el tema de... Era Marcos Santil, después era Mulet, nosotros visualizábamos a la izquierda entre Manuel Villacorta y Edmond Mulet. Nosotros veíamos a la izquierda probable, porque mira, hablar de Bernardo Arévalo es como hablar de URNG, de WINAC, son ceros a la izquierda. La izquierda que tenía posibilidades era para nosotros la de Villacorta y la de Mulet. Mulet encabezaba. Sí. Mulet comete el error que quiere dejar de ser de izquierda, se separa de la Agenda 2030, al avión Mulet, niega su relación con Naciones Unidas, niega todo el tema de la diversidad sexual y todo eso, y entonces deja de ser el candidato a la izquierda. ¿Sí? Manuel Villacorta estaba en la izquierda, un tipo con carácter, con un discurso que dio de qué hablar, al que se le ponía atención. Desde la campaña con pasada, propuestas, si me preguntas alguna específica ahorita en este momento no la recuerdo, pero sí le ponías atención cuando Villacorta hablaba. Pero jamás se la pusiste a Bernardo Arévalo, nunca. Yo nunca hablé con una persona, bueno, no me relaciono mucho con esa gente, pero nunca hablé con una persona que me mostrara interés por votar que fuera semillero con Bernardo Arévalo, ¿no? Sí me pasó lo contrario, por ejemplo, con Villacorta. Sí hablé con mucha gente que iba a votar por él, pero mira qué pasó. Entonces es obvio que hubo un fraude. Ahora, aparte de lo que nosotros analizamos, aparte de a dónde nos lleva nuestro análisis, está el resultado de las investigaciones del Ministerio Público. A ver, ahí habría que ver. Digamos, yo defiendo las juntas electorales, sobre todo las juntas receptoras de votos, ¿verdad? Porque digamos que uno va a la mesa, emite su voto, lo entrega ahí a mano, enfrente de los fiscales de los partidos políticos, que es otra deficiencia en la que hay que trabajar mucho. Se echa el bolso en la bolsa, lo cuentan, ¿verdad? Y entonces todo ese proceso hasta que entreguen el acta o entreguen lo que sea al sistema de informática, al tribunal. Es que yo ese proceso sí lo voy a decir. Es que Roberto, hasta hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, yo también defiendo a las juntas electorales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un techo. El techo es el sistema de informática del Tribunal Supremo Electoral. El techo de ellos es el TREP. Ahí ellos ya no tienen nada que ver. De repente puede surgir alguno en las investigaciones del Ministerio Público, no sé, que tal vez esté relacionado con un hecho ilícito en cuanto al proceso electoral. Pero ellos tienen un techo, ellos topan el TREP. Ajá. El problema, el fraude se hace de ahí para arriba, en el sistema de informática. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral contrató a personas extranjeras para que metieran las manos en esa área. Yo de lo que sí doy fe, porque lo voy a ratificar aquí, es, digamos, hace 4 años, ¿verdad? Donde el sistema, y aceptado por los encargados de informática del tribunal, de que el sistema cada 5,
cambiaba el voto, cada 5 votos le daba el voto a alguien más y ellos lo aceptaron, fueron confesos, o sea, aceptaron que el sistema no servía. Que no servía. Estaba manipulado. Exacto. Y eso ya nadie le dio seguimiento. El jefe de informática del Tribunal Supremo Electoral fue para la cárcel. Claro. Y eso no se optimizó. El jefe y el subjefe fueron para la cárcel. Eso no se optimizó. Ahora, la cuestión aquí es, si regresamos al tema de los bloqueos que se vienen contra la ciudad mañana y pasado mañana, según anunció el CUC y los 48 cantones de Totonicapán, ¿a quiénes representan? ¿Y con qué dinero se está haciendo? Mira, la vez pasada se contabilizaron, para los bloqueos anteriores, las manifestaciones que hubo en la ciudad, se contabilizaron, si no mal recuerdo, entre 30 y 40 buses en una oportunidad. ¿Quién los paga? Eso es caro. Cada bus que viene de Totonicapán cobrará, no sé, 4,000 quetzales tal vez por venir y regresar. Y traen que 40 buses, no sé cuántos van a traer, 50, 30, no sé cuántos van a traer, pero es una cantidad de dinero enorme. Ahora, ¿quién le da de comer a esa gente? ¿Cómo hacemos para investigar todo eso y no especular? Porque esa especulación le resta credibilidad. Porque una cosa es la investigación. Mira, bueno, el presidente Yamatei lo dijo, ya descubrimos y lo vamos a hacer el conocimiento ¿Por qué no de que es la comunidad internacional la que los financia. Sí, ¿por qué no lo hace el conocimiento porque público? Hay otros tipejos o tipejas de que no voy a mencionar el nombre que dicen, ya descubrimos ahí que la organización tal recibe plata de ahí y es mentira. O que el fulanito es mantenido por ellos en una hoja de asistencia en 2017. Esas cosas que no tienen respaldo. Que Samuel Pérez llega a un carro de la ID y después se comprueba que en efecto era de la ID. Bueno, eso sí es comprobarlo. Digamos, entonces, como Miguelito que se movió un carro que se comprueba que es de una empresa que tiene negocios con la municipalidad. Esas sí son pruebas fehacientes. Se pueden conseguir las pruebas. Las pruebas se pueden conseguir. Ahora, ¿por qué Yamatei, que lo dijo públicamente, no lo comprueba? Sí, ¿por qué no lo comprueba? Eso es algo que yo no entiendo. Eso no entiendo yo a qué está jugando. Bueno, ahora, ya lo llamaste traidor a Yamatei. No lo llamé traidor porque nunca ha estado con nosotros. No. Nunca hemos tenido ninguna relación con él. Yo a Yamatei no lo conozco personalmente. Nunca en mi vida lo he visto personalmente. Mucho menos a Miguel Martínez. Jamás. No tenemos la más mínima relación con ellos. Ni vasos comunicantes con ellos tampoco, para nada. Ahora la pregunta aquí, volviendo al tema, Roberto, es ¿a quién representa la gente que viene a manifestar? Estos salvajes, porque son salvajes, Roberto, ya los hemos visto los videos que se publicaron hace algunos días de unas de estas personas en la zona 1, cuando azotaron a algunos motociclistas que se atrevieron a pasar cerca de donde ellos estaban. Ellos son salvajes. Y ahí denuncias. Es que nosotros presentamos una denuncia contra el presidente de los 48 cantones de Totonicapán, ¿sí? Yo en las redes sociales... gente que si está filmada azotando a un motorista, ¿por qué no llevarlo a tribunales? Yo en las redes sociales manifesté que responsabilizaba a los 48 cantones de Totonicapán por los hechos violentos que están sucediendo. El presidente de los 48 cantones, estando frente al Ministerio Público, eso sí, rodeado de 500 o 600 personas ahí, pidió que yo le diera explicaciones acerca, que llegara ahí a darle explicaciones acerca de lo que yo había dicho. Bueno, y mi respuesta para él fue ponerle una denuncia ante el Ministerio Público como responsable de los hechos violentos, porque, Roberto, el bloquear tu derecho a movilizarte, a trabajar, a educarte y a curarte, son delitos graves, eso es violencia. Entonces yo espero que el Ministerio Público actúe pronto. Pero la Corte de Constitucionalidad ya sacó una resolución, por eso renunció el ministro de Gobernación. Sí, y por eso presentamos una solicitud ante juicio, y esta es otra cosa, Roberto, aquí te voy a dar una primicia. Presentamos un antejuicio en contra del anterior ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, y presentamos una denuncia el día de hoy, una solicitud de antejuicio en contra del actual ministro de Gobernación, por incumplimiento de deberes, porque hay una orden de la Corte de Constitucionalidad de que él, para que él desocupe, para que él desaloje la parte de enfrente del Ministerio Público, y no lo ha hecho. Al día de hoy hay una feria asquerosa ahí. Y la valla que habían hecho. Una feria llena de basura, de música, incluso hasta de excrementos, huele a orina,
el Ministerio Público, ahora por esa gente que está ahí, y el ministro de Gobernación no cumple con la orden de la Corte de Constitucionalidad de desalojarlos. ¿Por qué, Ricardo? ¿Le tiene miedo a que realmente se le echen ¿A qué encima le a toda tiene la miedo? Ahora, población? aquí hay una cuestión. Una cosa es desalojar un lugar como Totonicapán, en donde hay, no sé, 1000 acarreados obligados muchas veces, porque eso existen pruebas de eso, Roberto, y seguramente las has visto. Existen pruebas de que a mucha de esa gente se le hace llegar de manera obligada. Una cosa es llevar ahí a la policía, desalojar a esa gente, y otra cosa es desalojar a unas señoras que tienen bloqueada la calle Martí porque están haciendo clases de yoga o bailando con marimba. Eso lo puede hacer la policía sin ninguna violencia. O hay 4 pelones que están bloqueando el acceso al anillo periférico. Eso lo puede hacer una radiopatrulla fácilmente. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, por eso el tema... Por eso nuestro antejuicio en contra del anterior y del actual ministro de Gobernación, ¿verdad? Porque no han cumplido con su deber. A eso se debe, Roberto. Entonces, Ricardo, a ver, porque hay varios temas aquí, y eso es lo que me encanta de este tema cuando decimos... Hay cosas que sí, en las que coincidimos un montón, hay cosas en las que no vamos a coincidir, pero hay acuerdos a los que podemos llegar entre países sin importar la ideología. El respeto a la ley es uno, ¿verdad? Nadie se va a oponer que respetemos la ley, ¿verdad? Estamos hablando de respetar la Constitución, respetar la ley. En este caso, la Corte Constitucional que está metiendo a un montón de temas, pero la Corte es la Corte, no cabe nada después de una sentencia de la Corte, es una orden para todo el mundo, ¿verdad? Claro. Que tampoco se cumple. Hemos caído en una anarquía total, ¿verdad? Hay una ley que se ha irrespetado y que si la cumplimos yo te aseguro que el país se pacifica, y es la Ley de Reconciliación Nacional. Esa ley es la que tenemos que cumplir, la Ley de Reconciliación Nacional, que ha servido para prostituir el erario público. Se han gastado 3,000 millones de quetzales en resarcimientos, y ese dinero ha hecho que los guatemaltecos nos confrontemos como ni siquiera estuvimos confrontados en la época de la guerra ideológicamente. Mira, desde la época de la fiscal Claudia Paz y Paz, Roberto, no habíamos estado confrontados como estamos ahora. Mira, el tema derecha e izquierda eran casi decorativos antes de la llegada de Claudia Paz y Paz al Ministerio Público. Después de eso, y yo te aseguro, porque vos podés dar fe de eso, después de eso los guatemaltecos comenzamos a confrontarnos otra vez, y mira hasta dónde nos está llevando ahorita Bernardo Arévalo, o la gente que lo maneja él, la gente que está atrás de él, está llevándonos ahorita ya a la violencia otra vez. Nos está llevando a un punto en el que se puede llegar a derramar sangre. Ya se lamenta la muerte de 3 guatemaltecos cuando desbloquearon algunas personas que ya estaban desesperadas de estar metidas en sus carros en el puente Castillo Armas en Retaluleu. Ahí hubo 3 muertos. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Es que, digamos, ahí se sabe quiénes fueron y no se le da seguimiento al caso. Igual en el otro lado, donde gente que tenía que ver con el alcalde del lugar fueron los que llegaron con las pistolas en la mano y no le dan seguimiento. El encargado de los bloqueos en Jutiapa, lo mataron. ¿Te enteraste de eso? No, claro. Eso fue la semana pasada. Fue la semana pasada. Entonces, cuidado. Que ya son actos de violencia en los que bueno, en los al que señor, si caemos, va a ser. al señor lo acribillaron a balazos, pues. Entonces, cuidado. Cuidado, porque no se trata únicamente de amenazar, de alzar los machetes y de decir que van a prenderle fuego a medio mundo vivo. Porque recordate que a toda acción, Roberto, hay una reacción en sentido opuesto y en la misma proporción. La paciencia de los guatemaltecos no es eterna. Entonces, tu caso es, digamos, tu postura, por decirlo así. La gente que está en las calles protestando es muy poca, no representa realmente a la población, provocó esta confrontación, agravó esta confrontación inducida que teníamos. Es que mira, vamos a caer en un tema de violencia terrible, por eso se fue el ministro. Viene el 20 de octubre, el aniversario de la revolución. Bernardo Arévalo convoca a una manifestación y él se sube al puente del Ix frente a la municipalidad y llega una cantidad de gente como la que llegó hace más o menos 3 semanas a una manifestación
que convocó el abogado José Urrutia, que está con Pepe Urrutia. La misma cantidad, un cafecito para discutir nuestras diferencias. La misma cantidad de gente que llegó a la convocatoria de Pepe, llegó a la convocatoria de una persona que supuestamente ganó con 2.5 millones de votos. Entonces, ¿qué representatividad tiene ese señor? Ninguna. ¿Y él convocó o solo llegó y se aprovechó de la marcha? No, él convocó. Recordate que él convocó 1 o 2 días antes. Ajá. Nosotros estuvimos ahí antes del 20 de octubre, él estuvo después. Pero llegó igual cantidad de gente con una convocatoria que hizo Pepe Urrutia. Y fue nutrida, pero ¿qué pasa si él es el presidente que dice que ganó con 2.5 millones de votos? ¿Qué representatividad tiene? ¿Qué va a pasar, Ricardo? Un pronóstico, porque no ni yo creo que lo que va a pasar está... Ley, pero digamos, ahorita se acabó la parte electoral. Yo era de los que quería que siguiera, hoy me convencieron que no, que lo mejor fue cerrar el proceso electoral. Bueno, por en algo razones, estamos... Ya la ley electoral quedó ahí, entra en vigencia. Ahora sí entra en vigencia, digamos, esta decisión del juez séptimo, la suspensión de Semilla. Ya está suspendido. Yo dije, sí, al vocero, yo estaba por ahí cuando el vocero ya anunció que está suspendido. Ajá. A mí me están dando peca en las redes sociales porque yo dije, arranca la guerra penal. Eso es, ahorita arranca lo penal. Sí, es que yo tengo entendido que a partir de ahorita el señor Arévalo y los diputados se quedan sin un vehículo con el cual llegar al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. Entonces no puedes llegar sin un partido político. Ahí es donde va a estar el pleito, creo yo, porque la decisión habla de no otorgar los cargos. Esa es la punta del iceberg. Sí. Yo creo que el cuerpo del iceberg está en las investigaciones del Ministerio Público. Tenemos que esperar, no sé cuánto tiempo, no sé si mañana o dentro de un mes, el resultado de las investigaciones, que estoy seguro yo van a ser contundentes. Yo no creo que la doctora Consuelo Porras se la esté jugando sin tener motivos de peso para jugársela, ¿verdad? Ese es el momento, porque a raíz de la decisión de los constituyentes de no seguir con la constitución vieja y que la nueva protegiera a los partidos políticos, la ley electoral no dejaba. Se cerró el proceso, hizo que lo que la población tiene que saber, se cerró el proceso, ya el Tribunal Supremo Electoral publica en el diario oficial quién ganó la presidencia, la vicepresidencia, diputados, alcaldes, y eso se terminó. Ahorita ya entró esta resolución en vigencia, ya se suspendió a Semilla. Vamos a ver qué va a pasar con esa, porque el juez séptimo también dice que no le deben otorgar cargos de elección a los miembros del partido. Eso está en esa resolución del juez séptimo, es algo que viene. Pero ese es el momento en que los que dicen que hubo fraude, los que dicen que tienen pruebas del fraude, que encontraron en las cajas, eso es lo que tiene que salir a la luz ahorita. Hay que ver el porqué del pánico reflejado en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a la hora de que el Ministerio Público se estaba llevando las cajas del tribunal. ¿Por qué ese pánico? ¿Por qué esa oposición férrea a que se lo llevara? Pues si a eso estaba, según ellos, computado. El tribunal tiene copia de todo lo que se lleva. Tiene copia de lo y que se está lleva. Entonces, escaneado y está metido en las copias. Entonces, ¿por qué ese pánico? ¿Por qué esa oposición? Eso es lo que tiene que salir a la luz ahora. Ahora, y aquí hay otra cosa interesante. Vos inventaste el término golpe de Estado. Sí. Se está fraguando un golpe de Estado. Si yo estoy de acuerdo, se está fraguando un golpe de Estado contra la fiscal general. Recordemos que un golpe de Estado se puede fraguar únicamente contra un poder instituido. ¿Verdad? Y Bernardo Arévalo no lo es. Bernardo Arévalo no ha asumido la presidencia todavía, pero se está exigiendo la renuncia o la destitución de la fiscal general, del licenciado Rafael Curruchiche, de la licenciada Cintia Monterroso y del juez Freddy Orellana. Se les está exigiendo que ellos renuncien o sean destituidos. Eso es un golpe de Estado. Sí, hemos tenido que dejarlo claro. Fue Mario Taracena quien modificó la ley. Esa ley que era con dedicatoria a Telma Aldana para que quien llegara no la cambiara, prohíbe al presidente de la República que la destituya. O sea que pedirle al presidente que destituya a Telma, a Consuelo Porras es ir en contra de la ley. Ahí estoy de acuerdo. Están pidiendo algo que va en contra de la ley. Exigirle a ella la renuncia, ¿verdad? Ese tema es voluntad de ella
Y no va a renunciar, doña Consuelo, que a quien no conozco personalmente, No va a ella renunciar. está convencida de que ella está cumpliendo con su deber y sea la cabeza de lo que sea, ella tiene esa decisión y no va. Y estás hablando de una persona, Roberto, que no está metida en negocios sucios, que no compró un inmueble sobrevalorado para el Ministerio Público, ni recibió un premio de muchos miles de dólares de Qatar, que no tuvo que ver en el negocio sucio de Odebrecht, en regalarle 384 millones de dólares a la empresa Odebrecht. Estás hablando de una jefa del Ministerio Público con las manos... El tema Odebrecht que no entendemos es no se les obligó a terminar la obra. No, ¿Sí? Se les condonó la deuda a Guatemala. Se les condonó la deuda. Juan Francisco Sandoval llega a Brasil por órdenes de la entonces fiscal general Telma Aldana, quien había recibido a su vez instrucciones de Iván Velázquez, y condona la deuda a la empresa Odebrecht, cuando va a hablar con dos colaboradores eficaces brasileños, personeros de esa empresa, pero no los fue a ver a la cárcel, Roberto. Esa reunión se llevó a cabo en las oficinas de Odebrecht. En Brasil. Que eran los que querían que regresaran a ratificar su tema. Y ahí les regala 384 millones de dólares. Lleva a cabo un acuerdo de colaborador eficaz con estas dos personas. Les impone una multa de $500,000, graciosamente. Esa es una fiscal general cuestionada y cuestionable. Pero no doña Consuelo. Ella no tiene las manos manchadas de esa manera. Y nosotros no fuimos a manifestar enfrente del Ministerio Público en la época del Telma Aldana para que la sacaran. Es cierto, sí manifestamos de forma educada, de forma contundente, sin dejar ni siquiera un papel tirado en la calle frente a la CICIG, exigiendo que Iván Velázquez se fuera de Guatemala. Pero no causamos un solo destrozo, no le hicimos daño a nadie, ni siquiera impedimos el tráfico, a pesar de que fuimos varias manifestaciones, se llevaron a cabo con una buena cantidad de personas, pero nunca le pasamos sobre los derechos de nadie. Nunca hicimos una manifestación para que renunciara Erika Ifán, porque era una jueza con la que nosotros no estábamos de acuerdo. Mucho menos destruimos patrimonio público o privado para que la señora se fuera. ¿Qué hacemos, Ricardo? Porque digamos, yo te voy a poner mi ejemplo para no hablar de los demás. Digamos, aunque me encantaría hablar de un montón de gente que saca datos falsos y eso arruina la credibilidad, digamos, del sector que está en el tema. Pero digamos, es según ENADE, y yo se lo he dicho a ellos, donde los del Ministerio Público de Claudia Paz y Paz son abanderados en el ENADE. El tema es seguridad y justicia. En ese ENADE, yo ya presidente del Congreso, me suben al escenario, pasa el director del ENADE, Zapata, ¿verdad? A leer las leyes que quería la CICIG, me enfrentan públicamente para que diga yo si las voy a aprobar o no, o si voy a seguir aprobando la corrupción, la corrupción. Yo digo, con su ayuda sí. Ahí está sentada Helen Mack y Pedro Trujillo dirigiendo el tema como periodista. Le pregunta a Helen dice que sí, que ella va colaborador, que por lo menos nos abrió las puertas. Son las palabras de Helen Mack en ese sistema. Y después, ahí nos volvemos todos pro CICIG en la lucha contra la corrupción. Cuando la CICIG se equivoca tantas veces... Se vuelven ustedes. ¿Perdón? Se vuelven ustedes, no nosotros. No, nos volvemos ENADE y Congreso, por decirlo de alguna manera, más ahí suben a Helen al barco y se vuelve ese equipo Trujillo y todo, digamos, en esa lucha contra la corrupción. Cuando la CICIG se equivoca tantas veces, porque yo sí reconozco, estamos hablando de Iván Velázquez, con quien yo pues ya no trabajé con él, digamos, lo que le hizo a Jimmy de ir a allanar casa presidencial, eso fue un grave error. Volver candidata a la presidencia a Telma Aldana, tenemos que reconocerlo, es confundir el cebo con la manteca, y entonces ya cuando se hablaba de que estaba quitando a sus enemigos de frente, la gente se lo creía, lógicamente. Hubo grandes metidas de pata, no midió la fuerza a los empresarios, a los que metió presos por un tema de financiamiento ilícito. De todos modos salieron libres y ahí se vuelven todos esa inconstancia, pero incomprensible, ¿verdad? También, Roberto, sí. El que haya tenido de rodillas
humillándolos a estos 6 empresarios fuertísimos del país, algunos de los cuales ahora están apoyando a Bernardo Arévalo. Organizaron el ENADE y le aplaudieron los bloqueos y las manifestaciones, algunos de ellos. No digo que todos, pero sí algunos. Sí. Incomprensible, pues, ¿verdad? Ahora, hay ciertos niveles de presión que puede ejercer el Departamento de Estado. Por ejemplo, el tema de la devaluada lista Engel, que a algunos sí les preocupa quedarse sin visa. Es un tema interesante de platicar, creo yo. Tengo que decirte que para uno el tema de la visa es una espadita de Damocles que tiene sobre la mollera. Yo cuando fui columnista del diario El Periódico alrededor de 4 años, pues siempre sentía la espadita de Damocles de la visa encima, y posteriormente 1 año o 2 años en siglo XXI, hasta que me la quitaron, porque me metieron a la lista Engel. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Te quitas esa espada de Damocles, te quitas ese peso encima, y entonces ya actúas con toda la libertad del mundo. Ahora, yo creo que funciona al revés. Mira, esto es interesante. Te lo digo yo como ciudadano de a pie. Pero ¿qué pasa en el caso de la fiscal general de la Nación? Le quitan la visa a la fiscal general de la Nación. Esa es una ofensa, una falta de respeto enorme, pues. Una visa se le hubieran quitado a la corrupta Tel Maldana, a quien ahora aplauden y le dan cobijo en Washington, pero se la quitan a doña Consuelo Porras. Entonces, ¿qué hacen con ella? La orían, una indignación claro. Enorme, la orían. Bueno, y ahí está doña Consuelo Porras ahora, pues, parte de la lista Engel. Por eso te digo que la lista Engel ha funcionado al revés. Primero, porque Exacto. hay quienes de manera muy inteligentemente han convertido el tema de la lista Engel como un orgullo. Sí, me la quitaron, me siento orgulloso de que me la quiten, mira, porque estoy defendiendo a mi nación de la injerencia extranjera. Entonces ya estar en la lista Engel no pesa. Yo me enteré de que me habían incluido en la lista Engel, y 10 minutos después, en mi oficina, de manera improvisada, grabé un video en el que expresé que para mí era una condecoración el hecho de que me estuvieran imponiendo, que me hubieran incluido en la lista Engel por defender a nuestros veteranos de guerra. Para mí era un orgullo, es un diploma. Yo no me explico y sigo sin explicar cómo cambió, porque digamos antes le quitaban la visa a la izquierda. Ajá. Yo tuve que intervenir por varios y no logré que les dieran la visa, porque era pecado mortal que alguien, pues voy a mencionar a Mundo Guerrero, por ejemplo. Sí, pero no existía el factor de desprestigio público, porque fíjate, ¿qué hacen? La palabra corrupción está escrita en grande, y la palabra antidemocrático está escrito en letritas pequeñas. Por ejemplo, doña Consuelo, Raúl Falla, Moisés Galindo y yo estamos incluidos por antidemocráticos. Pero ¿qué es lo que dicen? Están en la lista Engel por corruptos. Y no es así. Pero tampoco nos desvivimos en dar explicaciones en ese sentido. Pues lo que hicimos con la lista Engel fue devaluarla. Es un instrumento ridículo. Yo estoy de acuerdo. Ya no funciona. Ya no funciona. En mi época era solo decir, muchachos, van a quitar la visa. Y que el embajador McFarland llegara a tomarse un cafecito conmigo y al día siguiente aprobábamos cualquier ley. Sí, pues. Hoy eso no funciona para nada. Ricardo, para cerrar, Yamatei, ¿qué hacemos con él? Ya no sirve. Pues, ¿qué papel está jugando aquí? Bueno, le toca jugar un papel hasta el 14. Yo me acordaba que lo había estado pero no me acuerdo qué tuiteaste de él. No, yo publiqué un video en donde le exigí la renuncia. Le exigí la renuncia a él y al ministro de Gobernación por no cumplir con su deber de defender los derechos de los guatemaltecos honestos. Lo que toca con él es esperar que termine su periodo. Que se vaya ya no sirve. Que se vaya. Para un gobierno terrible, un gobierno corrupto, en el que él le cedió el poder a un muchachito de 30 y pocos años, con poquísima experiencia. Los muchachitos nos han hecho un daño enorme. Yo respeto muchísimo a la juventud. Yo la respeto muchísimo. El futuro del país son ellos. Hay jóvenes brillantes, pero hay también algunos que cometen errores garrafales. Miguel Martínez es uno, Juan Francisco Sandoval es otro. Vemos venir a Samuel Pérez como otro ejemplo grave de las personas muy jóvenes que creen que el poder es eterno, Roberto, y el poder es transitorio, es efímero, se termina. Yo no voy a mencionar un montón de jóvenes porque espero que este programa se vea mucho, y no quiero que aparezcan ahí realmente, ¿verdad? Claro. El tema de muchos jóvenes. Pero ya que tanta juventud
ve, es bueno que sepan que la madurez nunca está de sobra, que la impulsividad no es una virtud y que el poder, el día que se llega a detentar, es efímero. Viene, vos lo tuviste en las manos y tuviste esa experiencia. El poder viene y el poder se va, se acaba. Más rápido se va de como Y viene. si abusás de él, si abusás de él, te pasa una factura que es carísima. Enorme. Carísima. Entonces no hay que abusar del poder. Ricardo, gracias por aceptar el cafecito. Roberto. Planeamos unos 30 y pico minutos, se fue más porque estaba realmente muy bueno. Sí, sí. Yo de verdad, contento con mi teoría. Ujú. Hay un montón de temas en los que nos podemos poner de acuerdo y trabajar sobre esos temas. Y se vale no ponerse de acuerdo en un montón de temas porque pensamos de manera diferente. Sí, Roberto, Pero y pasó, aquí pensamos todos... ¿pasó cuánto tiempo desde que comenzamos a platicar? sí, Una, casi una hora. Sí. Y seguimos siendo amigos, ¿verdad? Porque coincidimos en un montón de temas y en los que no coincidimos lo hacemos con respeto, Ricardo. Así es. Que es lo que como debe hace ser. falta aquí, con respeto. Exactamente. El estilo de Ricardo es meter un cachimbazo y eso despierta a todo el mundo. Está bien, ese es su estilo. ¿Verdad? Hay gente que dice que yo debería hacer lo mismo y no ser tan así, ¿verdad? Ni Cada de aquí quien es ni de como allá. es, ¿verdad? Cada quien es su estilo. Pero de verdad, muchas gracias. La verdad que no se vale que no lo veas al final, ¿verdad? Ya si llega a este cierre, ya lo vio. Lo que no se vale es que se enoje, y si se enoje, pues aquí estamos. Lo invito a una tacita de café que todo lo arregla. Pero suscríbase, le van a llegar muchos buenos como este para que lo siga viendo. Gracias, hasta la próxima.